Bienvenidos al curso de Física Clásica, mi nombre es Inoue. En esta ocasión vamos a comenzar con un repaso de vectores. Aquí vemos el contenido del curso y bueno, las cantidades físicas como el tiempo, la temperatura, la masa o la densidad, por mencionar solo algunas, son cantidades que las podemos describir completamente mediante un número y su unidad correspondiente. Pero hay muchas cantidades que además de ese número y esa unidad necesitamos otra información para poderlas describir. Y eso es la dirección. Por ejemplo, para describir el desplazamiento de un carro debemos indicar no tan solo qué tan rápido se desplaza, sino también en qué dirección lo hace. La rapidez del carro junto con su dirección constituyen una cantidad la cual se denomina como velocidad. Entonces esta cantidad de velocidad es una cantidad vectorial. Cuando se trata de una cantidad física que se describe con un solo número y la unidad correspondiente, decimos que es una cantidad escalar. Y en cambio, una cantidad vectorial se describe mediante una magnitud y una dirección. La magnitud nos indica qué tan grande es el vector y su dirección nos dice hacia dónde apunta. Con frecuencia nosotros representamos cantidades vectoriales como el desplazamiento con una letra y poniéndole una flecha encima, ¿no? Así como está indicado aquí. Nosotros en el transcurso de estas notas usaremos la notación esta de aquí arriba, ¿no? Probablemente si están consultando otra bibliografía, a lo mejor la notación puede cambiar, pero bueno, nomás hay que tener cuidado con eso. Y entonces esta notación es bastante útil por el hecho de que el ponerle la flecha encima de la letra nos recuerda pues que el vector tiene dirección. ¿Okay? Entonces si nosotros queremos representar gráficamente un vector, ¿no? Eso lo podemos hacer con una flecha, como dijimos, y ponerla en su punta, ¿no? Entonces como, como esta figurita que tenemos aquí, ¿no? Entonces indicamos dónde empieza el vector, o sea, su posición inicial, y dónde termina el vector. ¿Okay? Entonces, a este vector podemos decir que puede representar el desplazamiento de un objeto y le llamamos A con la flecha encima. ¿Okay? Entonces, como mencionamos arriba, la longitud de esta línea, indica la magnitud del vector y la dirección que tenga esa línea, pues ya va a depender de hacia dónde esté orientada. ¿Okay? Entonces, el desplazamiento siempre es un segmento recto dirigido del punto inicial al punto final, como indicamos acá arriba. ¿Okay? Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que el desplazamiento depende solamente de los puntos iniciales y finales. ¿Okay? Entonces, para ir del punto P1 al punto P2, pues yo puedo ir de aquí para acá o puedo tomar esta otra trayectoria curva o, o en zigzag, bueno, no zigzag, sino esta curva así toda garigoleada, ¿no? Pero al final de cuentas el desplazamiento como vector depende nada más del punto inicial y del punto final. ¿Okay? Y si nosotros empezamos a movernos en este punto P1, por ejemplo, y tomamos esta trayectoria que se muestra aquí, pero volvemos a llegar
al mismo punto de donde partimos, entonces el desplazamiento que vamos a obtener va a ser un desplazamiento igual a cero. ¿Okay? Porque estamos saliendo o empezando nuestra trayectoria, nuestro desplazamiento eh, de este punto y estamos terminando el desplazamiento en ese punto. ¿Okay? Y entonces uh, podemos tener dos vectores, ¿no? Cualesquiera, y si esos vectores tienen la misma magnitud y la misma dirección, esos dos vectores van a ser iguales sin importar la ubicación que tengan en el espacio. ¿Okay? O sea, por ejemplo, si tengo este vector que le llamo A y este otro que le llamo A', ¿no? Entonces si este y este tienen la misma magnitud y la misma dirección, entonces vamos a decir o podemos decir que son iguales. ¿Okay? Entonces si no importa dónde estén, a lo mejor pueden estar acá arriba o acá en la esquina, pero si cumplen con esta regla de que sea la misma magnitud y la misma dirección, esos vectores van a ser iguales. Y en cambio, si tengo la misma magnitud, pero el vector apunta en la dirección contraria, entonces lo que puedo decir es que ese vector es igual a menos el que tenía acá, por ejemplo, ¿no? Entonces acá estamos indicando que este vector se llama b, pero si se fijan, pues la flecha apunta en dirección contraria a esta. Entonces, aunque tengan la misma magnitud, la dirección es diferente, por lo tanto, esos vectores no pueden ser iguales, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que este vector b va a ser igual al vector menos a, ¿no? Entonces, este menos que está aquí lo que está indicando es que le estamos cambiando la dirección a este vector, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando tenemos vectores con estas características, uno que apunta en una dirección y otro vector que apunta en la dirección contraria, vamos a decir que son vectores antiparalelos. ¿Okay? Los vectores también se pueden sumar, así como sumamos números, los vectores se pueden sumar. Y bueno, si yo tengo, ¿no?, un vector que le llamo A y otro vector que le llamo B, y estos experimentan un desplazamiento, al sumarlos lo que debemos de obtener es otro vector. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, aquí en este dibujito estamos diciendo que vamos a empezar nuestro desplazamiento acá abajo donde está la cola de A, me desplazo, llego a este punto y después me desplazo desde la punta de A hasta la punta de B, ¿no? Y entonces, si sumo este vector más este vector, lo que obtengo es este vector azul que está aquí. ¿Okay? Entonces, la suma de dos vectores me da como resultado otro vector. Y entonces, eh, la suma de la suma de vectores es conmutativa, ¿no? O sea, quiere decir que es lo mismo sumar A más B que B más A, ¿no? Entonces esto lo podemos ver en esta figura, ¿no? Eh, en lugar de empezar a moverme de A hacia B, pues empiezo a moverme primero de B y luego me muevo en A y el resultado es completamente el mismo, ¿no? Tengo que obtener este vector C, el azul que está aquí. ¿Sí? O la otra manera de representarlo, esa misma suma, es mediante este dibujito, ¿no? Entonces, siempre la suma de dos vectores puestos en esta representación, su suma siempre tiene que estar entre estos dos vectores. ¿Okay? Entonces, si se fijan aquí, lo que se forma es un paralelepípedo.
Bueno, si ocupo sumar más de dos vectores, pues la receta es la misma, ¿no? Eh, en este caso, si tengo tres vectores A, B y C, aquí tenemos primero a los tres vectores como puestos de manera eh, aleatoria, si quieren, ¿no? Entonces podemos sumar, ¿no? Primero el vector A, luego el vector B, luego el vector C, y como resultado tenemos que obtener este vector azul otra vez, ¿no? Sería la resultante de la suma. Si no quieren hacer así la suma, pues está bien. Entonces pueden eh, sumar primero B y C y luego sumarle A, ¿no? Y el resultado debe ser exactamente el mismo. O sumamos A, B y C, o sumamos primero eh, B, A y C, ¿no? No importa. El resultado me tiene que dar exactamente igual, ¿sí? Y entonces, no importa, para hacer la resta de vectores, este, lo hacemos algebraicamente como se indica en la ecuación 6, ¿no? Entonces, por ejemplo, gráficamente, pues tendríamos esta situación, un vector A apuntando hacia acá y quiero restarle un vector B que apunta en esta dirección, así hacia abajo en diagonal, ¿ok? Y entonces esta situación es equivalente a esta, ¿no? O sea, lo que están haciendo aquí es que están eh, sumando, ¿no? O sea, aquí tengo A menos B, ¿no? Pero esta misma situación la puedo representar como A más por menos B, ¿ok? Y entonces, eh, eso lo podemos representar mediante eh, esta, este dibujito, ¿no? Tengo A y le sumo menos B, entonces lo que voy a obtener es este vector que está eh, azul que está aquí, ¿no? Entonces fíjense que aquí este vector azul comienza de la cola en A y termina en la punta de B, ¿okay? A diferencia de la suma, que era un vector que conectaba de, de la punta de 1 de B con la cola de B con la punta de A, perdón, ¿no? Y entonces acá tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Y entonces esto también lo podemos eh, poner ya sea de esta forma, ¿ok? Entonces todas estas situaciones son equivalentes, ¿no? Otra de las operaciones que se puede hacer con los vectores es la multiplicación por un escalar. Y entonces, por ejemplo, si tengo un vector que le llamo A y es de este tamaño, al multiplicarlo por 2, por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar al doble su tamaño, pero seguimos manteniendo la misma dirección. Sin embargo, si tenemos ese mismo vector A, pero ahora lo multiplicamos por menos 3, lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar en 3 su tamaño, pero además le vamos a cambiar la dirección, ¿ok? También los vectores los podemos descomponer en componentes. Por ejemplo, si tengo este vector A, pero ya lo estoy poniendo, si se fijan, en un sistema de coordenadas cartesianas, entonces este vector A va a tener componentes en dirección X, ¿no? Va a tener una componente sobre el eje de las X y va a tener una componente sobre el eje de las Y. Entonces este vector A lo puedo representar de esta manera. Puedo decir que A es igual a la suma de la componente del vector en X más la componente del vector en Y, ¿okay? Entonces
Esto se parece mucho a lo que teníamos acá arriba, ¿no? Como esta parte. Y si nosotros sabemos eh, cuál es el ángulo que hay entre el vector A y el eje positivo de las X, ¿no? Si decimos que es teta, entonces esta componente AX va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y la componente en Y va a ser igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y si uno conoce las componentes de un vector, podemos calcular su magnitud de esta forma. La magnitud de un vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. ¿Okay? Para encontrar el ángulo a partir de las componentes, nosotros sabemos que usando el teorema de Pitágoras podemos encontrar esta relación, ¿no? Que la tangente de teta es igual a la componente en y del vector entre la componente x del vector. Y como quiero el ángulo, pues aplico la función inversa, la tangente, y me queda eso, ¿no? Entonces, esta definición sirve para cualquier vector, ¿okay? Ya sea un vector de velocidad o de fuerza o de aceleración, lo que sea. Bueno, esto del escalar, aquí nada más lo volvemos a repetir. Entonces, por ejemplo, si tengo un vector que le llamo D, perdón, si tengo un vector que le llamo A y lo multiplico por un escalar C, entonces eso me va a dar otro vector como resultado. Entonces, en componentes podemos representarlo de esta manera, ¿no? La componente en X va a ser igual a ese escalar por la componente en X del vector, y este de Y lo que nos dice es que va a ser la componente en Y del vector A, ¿no? Multiplicado por su escalar correspondiente. Eh, para sumar un vector por componentes, se suman componente a componente, ¿okay? O sea, si tengo dos vectores A y B, y entonces tengo este vector A y este vector B, pues calculo las componentes en X y en Y de A, y lo mismo para B, ¿no? La componente en X de B y la componente en Y de B. Entonces sumo las componentes en X de cada uno de estos vectores, o sea, sumaría este con este, y lo que voy a obtener es como una resultante en X, y si sumo las componentes en Y de este con este, voy a obtener una resultante en Y. Entonces, la forma de operar es la misma que antes. Entonces Rx va a ser igual a X más Bx y Ry va a ser igual a Y más By, perdón. Y, y otra cosa que vamos a usar bastante es los vectores unitarios. Estos vectores unitarios son vectores que tienen magnitud 1, ¿okay? Y la única finalidad que tienen estos vectores es para indicar la dirección de alguna cantidad física, ¿okay? Entonces, para indicar que estamos usando vectores unitarios, por lo general, en lugar de ponerles una flecha encima, eh, les ponemos un gorrito como este, ¿okay? Y eso lo que nos va a indicar es que se trata de un vector unitario, ¿no? Y entonces, uh, los vectores unitarios para un sistema de coordenadas cartesianas, por ejemplo, se representan con I minúscula, su gorrito correspondiente, y para la dirección Y es una J minúscula con su gorrito arriba correspondiente, ¿no? Entonces, si tengo un vector A, ¿okay? Y lo quiero expresar mediante sus componentes en X y en Y, pues lo puedo expresar de esta manera, ¿okay? O sea, sería AX por I gorrito más AY por J gorrito. Para sumar vectores en esta notación, pues es igual que anteriormente, se suman componente a componente. O sea, si tengo este vector A más B, pero A vale esto y B vale esto, entonces
voy a sumar los componentes a componente. Si tengo un vector en 3 dimensiones, o sea, le agregamos la dimensión z, pues nada más tenemos que agregar pues otra componente, ¿no? Sería esta. Entonces voy a tener ax más bx en y más ay by en j más az más bz en k. Y el vector resultante pues va a ser la suma de esas tres cosas. Y ya para finalizar, los productos que hay entre vectores son dos. El primero de ellos es el producto escalar. Se representa mediante escribiéndolo de esta manera, ¿no? A.b. Y está definido como esta ecuación 19, ¿no? Entonces A.b va a ser igual a la magnitud del vector A multiplicado por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que haya entre esos dos vectores. Gráficamente lo podemos ver aquí arriba, ¿no? Tengo este vector A, tengo este vector B y el ángulo que hay entre ellos le llamamos phi. Y entonces, si realizamos esta operación, lo que vamos a encontrar es el producto escalar entre A y B. ¿Okay? Entonces se llama producto escalar porque el resultado de esta operación lo que me da es eso, un escalar, me da un número solamente. ¿Okay? Y el otro, bueno, la otra representación, perdón, que podemos tener del producto escalar es esta, ¿no? Es por componentes. Entonces, si yo sé las componentes x, y, z, los vectores a y b, el producto escalar se calcula de esta forma, ¿no? El producto de componente a componente y sumamos después todo. Y bueno, me faltó, muchachos, poner el producto escalar. Eh, pero bueno, en el siguiente video se los pongo, una disculpa. Entonces, vamos a terminar hasta aquí con los vectores y nos vemos la próxima ocasión.